Si en las películas del cine mexicano tú veías a tus vecinos, a tus parientes, al pueblo de México, el cine inventó al pueblo de México en ese sentido, es el gran paisaje facial y de movimientos. Para quien piense que había abuelas que no fueran Sara García, se está inventando a sus propias abuelas. No es cierto, solo había Sara García. El arquetipo de la abuela surge con doña Sara García. Antes de Sara García es difícil ubicar un personaje de abuela tan sólido como el que ella construyó específicamente en Los Tres García. Existía ya en la literatura el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, del hijo, del gobernante. Por ejemplo, el arquetipo del padre lo podemos ubicar desde Zeus, posteriormente, bueno, con Shakespeare en El Rey Lear y más cercano a nosotros, Pedro Páramo. El arquetipo de la madre está perfectamente bien diseñado en la Virgen María y ya hacia el siglo XIX en las obras de Strindberg, después vendría Lorca y Alfred Hitchcock a definir todavía más algunos personajes de la madre. Pero el arquetipo de la abuela no ocurre, no se concreta hasta que aparece en escena Sara García. Si bien es cierto que la mujer vieja o la mujer anciana ya se puede rastrear en algunos cuentos, sobre todo eslavos. A veces se confunde con la figura de la bruja o con la figura de la sabia, pero una abuelita que pudiera contener todos los colores de ese arquetipo, yo solamente pienso en doña Sara García. Por eso Carlos Monsiváis dice, es mentira, no existían más abuelas, tenías que inventarlas a partir de la propia, pero Sara García es una abuela universal. Y para esta ecuación, para crear ese personaje tan sólido, obviamente toda abuelita necesita de un nieto. Tenía que estar Pedro Infante. No puede haber abuela tan compleja sin un nieto que le diera esa réplica precisa. Y obviamente el tercer elemento en esta tríada es don Ismael Rodríguez. En Cuadernos de la Cineteca Nacional, Ismael Rodríguez cuenta que hablando con Cecil B. de Méndez, él le comentaba cómo era su abuelo y él pensó en retomar ese personaje pero en una abuela de pelo en pecho y con puro en boca. Dice, sería una gran puntada. Inmediatamente recordó que así era su abuela, que los garroteaba, pero que era muy tierna. Ismael Rodríguez asegura y acepta que no estaba inventando nada, que estaba descubriendo el arquetipo que ya existía en millones de abuelas en México. Y es así como logra traspasarlo. Es el personaje icónico de Sara García. Tiene muchos, obviamente tiene muchos y grandes personajes, como la madre de Cuando los hijos se van, o la enamorada del ropavejero, esas parejas que hizo con Fernando Soler y Joaquín Pardavé. Pero el personaje más sólido, el que todo mexicano creo que tiene en la memoria, es doña Luisa García de Los Tres García. Ya no sé dónde meter la cara de vergüenza. Debían de portarse bien siquiera por el cariño con que los crié. Atiende cuando hablo, condenado. Siquiera por el cariño con que los crié, deberían de olvidar su rencor. Tú no haces más que empinar el codo y andar con viejas, como si ellas se fueran a salvar el alma. Estás condenado en vida, condenado. ¿Y tú? ¿De qué te alegras, avaro relamido? ¿Qué no sabes que cada peso de usurero es un chorro de plomo derretido que te caerá sobre la rabadilla cuando estés en los requete apretadísimos infiernos? Muy bien dicho, abuela. ¿Y tú? ¿De qué hablas, amargado venenoso? Ese orgullo encerrado te recome las entrañas, te hierve el pecho de gusanos. No quieres nada de nadie, no quieres que nadie te ayude, quieres hundirte solo, pues húndete. Ya no puedo. Ya no puedo con tantas mortificaciones. El éxito de Luisa García, de la abuelita de Luisa García, se vuelve, es correspondiente a lo bien que está construido. Es una mujer aguerrida, echada pa'lante, que no le tiene miedo en enfrentar a estos machos mexicanos. Es una abuelita postrevolucionaria. En ella habita el amor, la ternura, pero también el coraje. No es católica, es una mujer que conserva las tradiciones católico-hispanas mexicanas, pero al mismo tiempo no es un dechado de pureza. Es una mujer viciosa que es capaz de emborracharse con su nieto hasta la embriaguez, que no suelta el puro en ningún momento. Es decir, es un personaje
con luces y sombras. Es un personaje tan humano, tan cálido y tan cercano a nosotros. El apodo de la abuelita del cine mexicano creo que le queda corto. No, no es la abuelita del cine mexicano, es la abuelita de todos los mexicanos, porque a través de ella es ubicable el arquetipo de la abuela. Es difícil pensar en otra actriz que haya consolidado esta imagen, y de momento solamente me viene a la cabeza doña Herminia, este personaje de María Galeana, que lleva siendo la abuela de Cuéntame por más de 20 años, y que seguramente que sí, para muchos españoles que crecieron con la serie, es el referente de abuela. Pero sin duda, por el momento histórico que le toca vivir al cine mexicano, la proyección que tiene Sara García es en un nivel continental. Tal vez para algunos centennials, cinéfilos centennials, el arquetipo de la abuela lo pueden ubicar en Mamá Coco, de la película Coco, pero en el mismo nombre está negando su participación como abuela, es Mamá Coco. Y al final de la película pareciera que el rol que cobra más importancia para ese personaje es el papel de hija, no el de abuela. Sara García logra insertarse en la mitología mexicana y es tan sólido como el personaje de Narciso para los griegos. Narciso muere, pero no se va. Ha partido, pero se queda con nosotros en esa flor, la flor del narciso. Así es Sara García. Se nos ha ido, se ha escapado de este plano terrenal, sin embargo queda en nosotros en cada mesa donde se sirva un chocolate abuelita, porque ahí está. Es que esa metamorfosis no la pudo concebir ni siquiera Ovidio. Tenía que ocurrir en México y tenía que ocurrir con ella. Quien haya escuchado por lo menos una vez la voz de Sara García, quedará por siempre en la memoria. Es una de esas imágenes que uno pudiera escuchar con solo evocar el nombre. Uno es capaz de retraer el sonido de esa abuela aguerrida, de ese sonido de una voz que no tiene dientes con los cuales rebotar, no está ese resonador facial. Muchos piensan en los actores anglosajones que bajan una cantidad exorbitante de kilos para adentrarse en la piel de un personaje, o se internan en manicomios como Jack Nicholson, pero esta señora fue capaz de volarse la dentadura por un personaje que vendría a cambiar la historia del cine, un personaje que si lo sacas de su ecuación, la ecuación no se cumple. Creo que a veces no dimensionamos la importancia que actores como Sara García y específicamente en su papel de doña Luisa García han tenido para México. Y gracias por haber existido, doña Sara.